Bien, muchachos, esta presentación es, bueno, realmente el último tema que vamos a ver en la asignatura y es más un refuerzo de lo que habíamos visto también anteriormente, eh, pues con el desarrollo de campaña publicitaria. Lo que vamos a ver hoy en esta presentación específicamente es, digamos que todo lo referente o por lo menos la estructura básica de ejecución creativa y tipos de medios. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver unos ejemplos y vamos a tratar como de definir cuál sería entonces la tipología correspondiente a cada uno, digamos que de estos tres específicos tipos de ejecuciones, o estas tres tipologías de ejecuciones creativas en medios. Tenemos entonces este primer esquema. Se supone que ustedes ya están trabajando el concepto de comunicación, se supone que el concepto de comunicación pues es lo primero, sino digamos que una de las primeras cosas junto con el objetivo de comunicación que, que tienen que ver digamos que con, con ese inicio de pues de la estrategia creativa. Tenemos entonces el concepto de comunicación, se supone que ustedes ya lo tienen desarrollado. De él proviene, por supuesto, el concepto creativo y no al revés. El concepto creativo no viene antes del concepto de comunicación, eso ya lo habíamos discutido. Y digamos que cuando ya se tiene el concepto creativo, que es como esa filosofía o esa frase corta que nos está refiriendo precisamente como al cómo vamos a comunicar lo que vamos a comunicar, está la aplicación en los medios. Entonces, hay diferentes tipologías, pero nosotros vamos a trabajar con estas tres, ATL, BTL y guerrilla. El ATL, el above the line, como se designa en inglés, digamos que esta clasificación pues habla o relaciona a todos aquellos medios que son los medios tradicionales de comunicación. Pensemos en impresos en revistas, periódicos, pensemos en comerciales de televisión, pensemos en cuñas radiales. Esto digamos que estaría dentro de lo que nosotros designamos como ATL. El BTL, que se designa de tal manera por digamos que por el nombre que se le da en inglés, que es below the line, que es abajo de la línea o eh, que está designando precisamente como esos medios alternativos o medios que no son tan masivos. Mm, tenemos aquí como ejemplo las activaciones de marca, los eventos. Y si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en estos momentos en una agencia de marketing o de publicidad o en algún departamento interno de comunicación, precisamente digamos que hay un departamento BTL encargado específicamente de eventos y es digamos que más la tipología que se maneja o las características, digamos que de esta tipología aquí en nuestro país. Pero digamos que hay otras vertientes también. Sin embargo, pues los eventos es digamos que la característica más fuerte de este tipo de campañas. Y tenemos entonces también las campañas de guerrilla que pueden también ser relacionadas con las BTL porque son medios casi inéditos, es decir, se pueden como convertir en tácticas que nadie haya usado antes y en medios, por supuesto, y canales que nadie haya usado antes. Por lo general, la creatividad o la publicidad de guerrilla está relacionando campañas o tácticas de campaña que son mucho más baratas, mucho más económicas, que tienen que ver también con un encuentro del público afuera y no digamos que con los medios tradicionales y masivos de comunicación. Y que tiene que ver también mucho con la intervención, digamos que al espacio público. Vamos a encontrar también muchos ejemplos precisamente que están interviniendo buses, calles, paraderos, techos, pisos, escaleras, ese tipo como de cuestiones que son mucho más económicas, se pueden designar como publicidad de guerrilla. Sin embargo, hoy en día es muy complicado encontrar que solamente una campaña se maneje con ATL o solo BTL o solo guerrilla. Por eso también estamos asistiendo, digamos que desde hace ya varios años realmente, al concepto o a la implicación del concepto de campaña 360 o de 360 grados, eh, que es precisamente
una campaña que abarca todos esos medios, ¿sí? Campañas que incluyen todas estas tipologías comunicativas y que desarrollan precisamente a través de fases la inclusión de diferentes tipos de medios para llegar tanto a públicos masivos como a comunidades y colectivos sociales, digamos que de menor alcance. Entonces, esto es, digamos que principalmente la teoría detrás de lo que vamos a ver hoy en aplicaciones. Como les decía, entonces, cuando hablamos del ATL, ¿qué es? El ATL, pues es lo que les decía, la sigla designa la above the line, que es arriba de la línea, que es una modalidad publicitaria pues que realiza o que incluye también, digamos que esta cuestión de los medios masivos de comunicación para generar un mayor alcance sin llevar, digamos que a cabo profundas segmentaciones en las audiencias o en los públicos objetivos. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí podemos encontrar las vallas tradicionales, los paraderos tradicionales, televisión, radio, principalmente esos medios. Yo diría que hoy en día también todo lo que tenga que ver con banners tradicionales en internet, pop-ups y todo este tipo, digamos que de soluciones digitales, también podría ser ATL porque no tienen, digamos que un componente creativo que las lleve más allá, ¿no? Simplemente digamos que son la aparición de la marca ahí en una pieza que en este caso pues está diseñada para los formatos digitales, para sus tamaños y para las posibilidades también dentro de los medios digitales. Entonces, esta tipología también está refiriendo como ese tipo de aplicaciones muy convencionales, así sean digitales. ¿Para qué se usan? ¿Para qué se usa la tele precisamente? Se usa para generar estrategias de posicionamiento y construcción de marca. Cuando una marca no es tan conocida, se recomienda que por lo menos una de sus tácticas esté en medios convencionales, en medios masivos de comunicación, porque todavía siguen teniendo, digamos que una gran participación dentro de la recepción de medios en las audiencias. Entonces, claro, la mayoría de los, no sé, por ejemplo, de los adultos mayores, pues no está todavía, digamos que tan conectado con internet, pero la televisión sigue siendo, por ejemplo, de alguna manera un medio que está interviniendo en las prácticas de varios grupos generacionales al tiempo. ¿Listo? La radio igual. Digamos que ¿cuáles son, digamos que esos medios o cuáles son esos medios específicamente que designamos como ATL? Medios convencionales como la televisión, la radio, como les decía, la promoción convencional en internet, prensa, y todo lo que tenga que ver con anuncios impresos y exteriores tradicionales, porque también vamos a ver un ejemplo de un exterior que no es tradicional y entonces ya no estaría dentro de este ATL. Llámese tradicional, como este que estamos viendo aquí en Coreca, que pues es un anuncio normal, no hay otro tipo como dispositivos que llamen como a la interacción con el público, ni mucho menos. Entonces realmente es un paradero, un EUCOL como lo llamamos nosotros, tradicional. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo, por ejemplo, también se le puede incluir cierta cuestión interactiva a un medio que puede ser profundamente tradicional, como lo es el paradero de bus en nuestro contexto. Esta campaña entonces es la campaña de KitKat para 2016, ¿no? Aquí en Bogotá. El lanzamiento de KitKat fue en Bogotá, la capital del país y la ciudad más grande. Con su densa población, problemas de tráfico vehicular y sobrecarga del transporte público, es una de las ciudades de Latinoamérica más caóticas y estresantes. Estos bogotanos estresados necesitaban un break. Es bien sabido que un masaje puede ser genial para liberar la tensión. Entonces, decidimos hacer justamente eso. La primera valla masajista del mundo.
nos tomamos las vallas en paraderos de buses y las transformamos en vallas masajeadoras. Todo lo que tenían que hacer los transeúntes era recostarse sobre la valla. Y esta les daba un rápido y confortable masaje. Todas nuestras vallas podían encontrarse en Google Maps. Y cada vez que las palabras cansado o estresado o sus equivalentes eran escritas en Twitter, una respuesta instantánea les mostraba en un mapa la localización de las vallas masajeadoras más cercanas. De esta manera, KitKat hizo vivir su concepto a miles de ciudadanos estresados que muy probablemente van a pensar en una KitKat la próxima vez que vayan a una tienda o simplemente cuando quieran darse un break. Pues como se dieron cuenta ustedes, pues eso es una aplicación que va aunada también a una cuestión, a una estrategia de medios digitales que en este caso no tendrían que ver con el ATL, sino digamos que como con una vuelta de tuerca a ese ATL. Entonces en este caso está el ejemplo de KitKat. Si se dan cuenta, esta era una campaña para incrementar awareness o lo que se llama como conciencia de marca, reconocimiento de marca. Eso está, digamos que dentro, digamos que de esos parámetros que uno quisiera alcanzar dentro de este tipo de campañas o dentro de los objetivos que se traza uno en una campaña, digamos que de posicionamiento. Tenemos entonces ahora el BTL. El BTL, como les decía, pues viene de las siglas below the line, debajo de la línea, es decir, cosas no convencionales. Es una modalidad publicitaria que digamos que incluye las tácticas creativas para la realización de campañas publicitarias centradas en el contacto directo con el consumidor y la personalización del mensaje, ¿sí? Entonces aquí no solamente tiene que ver, por ejemplo, el mensaje que se vaya a lanzar en medios, sino cómo se crea una experiencia de marca. En este caso, por supuesto que también vaya unada como a ese concepto creativo que se está manejando en todos los demás medios. Ustedes ven aquí el ejemplo de Nivea, que pues a través de un sillón y de manera muy sencilla logra entregar el mensaje de una de sus cremas, ¿no?, que reducen la celulitis. Y en el otro caso pues es un lanzamiento de uno de los tenis no me acuerdo cuál es la marca, pero ustedes pues pueden ver también aquí cómo se involucran estas aplicaciones creativas con el mobiliario de la ciudad en general, ¿no? Entonces esto es muy importante y es muy interesante también cómo generar ese tipo de aproximaciones y que ustedes también vayan pensando en cómo se puede llegar a través también como de este tipo de aplicaciones poco convencionales a los públicos que quieren contactar. ¿Para qué se usa este tipo de campañas BTL? Para generar también alta recordación, porque tienen alto impacto, es decir, generan una recordación más instantánea y mucho más duradera también en los públicos, aunque los públicos no sean tan grandes como aquellos pues relacionados con los medios ATL, ¿no?, con los medios masivos de comunicación. Incrementa, por supuesto, también, digamos que de manera exponencial, la reputación de la marca o del producto a través, digamos que de una cuestión muy básica que es el voz a voz. Entonces, cuando una persona encuentra que la actividad en la que estaba inmerso estaba realmente generando digamos que una cuestión interesante para él replica, digamos que ese interés en sus círculos de pues de interés, ¿no? Entonces este es un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Coca-Cola, que en el, no me acuerdo, 2011, 2012 generó una acción BTL para promocionar el nuevo tamaño de Los bogotanos
estamos perdiendo casi 2 horas diarias en el trancón, unos 42 días hábiles al año. De esa activación que pues hizo digamos que muy popular precisamente este tamaño de Coca-Cola de 250 mililitros en nuestro país, y que fue precisamente una acción BTL porque escapó digamos que de los medios eh, en los que digamos que tradicionalmente se había movido Coca-Cola, ¿no? Mucho en TV, posiblemente también radio, internet. em, y hizo digamos que también esta convergencia de medios, que también es una cosa muy interesante, y es usar canales de radio, generar también digamos que un dispositivo eh, de intervención urbana, y aprovechar esta oportunidad que puede ser un problema para digamos que para la mayoría de nosotros, pero que Coca-Cola, la marca, convirtió en una oportunidad para generar también este tipo de digamos que expresiones de marca que generan también un lazo emocional con los consumidores. Cuando hablamos entonces de marketing de guerrilla o comunicación de guerrilla, estamos hablando de una modalidad publicitaria que apoya campañas publicitarias en medios y formatos inéditos y de bajo costo, por lo general, ¿no? Entonces, como les decía, casi siempre tiene que ver con el mobiliario urbano, casi siempre se aprovecha, digamos que de formas ya construidas en las ciudades o en los contextos físicos, en donde pues se contacta al público para generar este tipo de experiencias que son pues muy llamativas y que generan precisamente un voz a voz también muy alto. ¿Para qué se usan? Pues para generar recordación de marca y también para incrementar el voz a voz. ¿Cuáles o tácticas o cuáles medios o cuáles expresiones o manifestaciones son cercanas al marketing de guerrilla? El performance también, que tiene que ver no simplemente con intervenir estéticamente el espacio, sino a través de murales o esculturas o lo que ustedes están viendo en pantalla, sino también a través de puestas en escenas como el flash mob, que es digamos que una manifestación escénica que al parecer no está planeada, pero pues está muy planeada y que genera digamos que mucho interés por parte de los transeúntes en un día cotidiano. Entonces se puede armar una representación, creo que no sé si ustedes recuerdan, pero para el lanzamiento de alguna de las temporadas de Walking Dead se hicieron varias marchas zombies. Entonces en Bogotá muchas personas pues
vieron, digamos que estas marchas zombies y replicaron el contenido a través de redes sociales y por el voz a voz. Entonces esto se puede determinar como marketing de guerrilla o como comunicación de guerrilla. Y tiene otra vertiente o otra rama que es la experiencial, que también tiene que ver con lo digital. Recuerden que uno puede hacer también marketing de guerrilla a través de acciones digitales que no generen mucho costo, generando un meme, por ejemplo, que circule mucho. Eso puede llegar a convertirse como en una táctica de guerrilla. Y en este caso, el ejemplo, por ejemplo, de Bucket Challenge, que era, bueno, digamos que una iniciativa para recolectar fondos, y entonces a través como de la etiqueta que se hizo a muchos famosos y a muchas celebridades en las redes, se logró generar realmente un movimiento muy importante con el menor de los costos, ¿no? Realmente no creo que haya generado mayor inversión por parte, digamos que de la iniciativa, y fue, por otro lado, muy exitosa. Entonces vamos a ver unas campañas o digamos que dos tácticas de la misma campaña del lanzamiento de la película de los cazafantasmas, de la última que salió, cómo se logró generar también un impacto muy grande con tácticas muy baratas en Madrid o en España en general. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Este fue uno, digamos que de los casos. El otro caso fue el del Uber, como digamos que caracterizado con el carro pues insignia de los cazafantasmas, también en Madrid, que generó también un alto impacto pues digamos que del lanzamiento en la comunidad de audiencia española. ¿Es usted María José? Sí. ¿Este es Uber? ¿O tiene fantasmas en casa? ¿Alejandro? Sí. Hola, soy tu conductora de Uber. Espera otro coche. Venga, sube. ¿La tienes? Sí. Pues soy su coche Uber. Venga, mira, el coche buscando fantasmas, corre. Alberto, Sí, dime. soy tu coche Uber. No, Sí. no me lo esperaba esto.
¿Pero esto es por la película o por qué? Como solo lo sacamos de noche cuando salen los fantasmas, pues hemos decidido pues sacarlo un poco, hacerlo coche Uber y nos sacamos unas perras. Como estamos empezando todavía con lo de los fantasmas, la gente no llama demasiado todavía, que no saben exactamente cuándo tienen que llamar. El otro día fue una falsa alarma porque me llamaron y realmente era un tío con una sábana encima. Los viernes por la noche, por ahí, hay unos cuantos, en la discoteca esa. Eso está plago de fantasmas. Claro, algunos dan más miedo que otros, pero bueno. Un amigo mío dice que hay fantasmas en su casa del pueblo. Ah, sí, pues dile que me llame. Yo creo que se lo he inventado un poco, pero... Ah, o sea que el fantasma es él, ¿no? Ahora mismo estamos contratando gente para ser fantasmas. ¿Ah, sí? Bueno, de momento son todas chicas. Qué claro. bien, qué exótico, pero Exótico. no me veo yo ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos en Uber, en la aplicación. Mira, si nos están haciendo fotos. Esto es todo el rato llamando la atención, pero bueno, hasta que se acostumbren de que estamos en la ciudad, a los bomberos ya no les hacen fotos. Mira. Espera, que saco la cabeza. La gente se vuelve loca con este coche, es Sí. fantástico. ¡Qué explicando! ¿Os gusta la música? Sí. Te mola, tía. Canta, hombre. Muchísimas gracias. Madre mía. Venga, ¿hace la foto? Mario, ¿eres del equipo? Bueno, y esto pues fue también una acción muy estratégica y muy interesante. Yo creo que generó un costo muy inferior al que tal vez podría llegar a pagarse, por ejemplo, en un medio tradicional como la televisión o radio inclusive. Y generó pues también como ese voz a voz que es el free press también a través de redes y de perfiles de usuarios pues que vieron por ahí el carro y lograron como reproducir la experiencia. Bien, muchachos, entonces ya con esta o teniendo claros estos conceptos, la idea es que la próxima semana, la semana del 21, pues vamos a tener las asesorías sobre este modelo que les estoy socializando en este momento. Primero, objetivo de comunicación, que ya se supone que debe estar; concepto de comunicación, que se supone que ya debe estar; 3, concepto creativo, que se supone que también debe estar; eslogan de campaña; 5, aplicaciones y ejecuciones, ¿no? Entonces, la justificación de la campaña también debe estar sustentada en la información que ustedes lograron recolectar en el modelo de pensamiento estratégico y en el brief. ¿Listo? Recuerden que el modelo de pensamiento estratégico, digamos que correspondía más a una búsqueda intuitiva que ustedes tuvieron cada uno, digamos que cada una de las agencias estuvo construyendo, y el brief, pues por supuesto que sí tiene que tener un poco más orientada esa información, ¿no? Como ya lo habíamos socializado antes. En estas aplicaciones y ejecuciones, o en este quinto punto, tienen que tener en cuenta estas otras dos acciones. Van a tener que explicar las fases, es decir, cuántas fases va a tener su campaña, si va a tener una, si va a tener dos, si va a tener tres, por qué, ¿no? Porque va a tener esa división por fases. Van a generar entonces un esquema que genere una lectura, o que pueda generar una lectura rápida de cómo se va a desarrollar la campaña y de dónde viene, ¿no? Van a generar mínimo 3 piezas de campaña, ¿sí? Entonces puede ser, no sé, un banner, una pieza para impresos y una pieza para no sé, una valla, algo que tenga que ver, digamos que con publicidad exterior. Van a generar también tácticas por fases, ¿no? Entonces, en la primera fase vamos a usar la pieza número 1 y esta pieza la vamos a rotar a través de un perfil falso en Twitter que después va a ser un perfil de lanzamiento, ¿no? Cualquier cosa así. Entonces la idea es que ustedes puedan generar tácticas por cada una de las fases, teniendo en cuenta pues por supuesto las piezas de campaña, ¿no? Tienen que incluir por lo menos una acción BTL, una de guerrilla y una digital en esa campaña que me vayan a mostrar
el día 28 de mayo. Y al menos de esas 3 tácticas deben estar justificadas en la información concreta trabajada en el modelo de pensamiento estratégico y en el análisis de brief, que es lo que yo quiero, que esta campaña no venga así como del chispazo creativo simplemente, sino que venga realmente sustentada por la investigación que ustedes se demoraron 2 cortes haciendo a través de estos 2 modelos, porque al final lo más importante es la investigación y cómo se encausa eso, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene claridad de qué es lo que tiene que hacer, o los problemas que hay que atacar, o los vacíos que hay que llenar, pues puede generar un concepto creativo rompedor. Igualmente una campaña publicitaria que se justifique y que vaya a justificar también su éxito, inclusive antes de lanzarse, ¿no? Entonces, este es digamos que el esquema sobre el que tienen que trabajar. Esto es lo que me van a tener ustedes que presentar en pues en el día de la exposición final, el lunes 28. Y pues espero que ya vayan avanzando sobre esto para que podamos realmente generar avances significativos en la próxima semana, que son que la semana de asesorías. Muchachos, vayan trabajando por favor, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias.